Muchas personas me han escrito por Instagram, por redes sociales, siempre que me refiero al tema de Donald Trump y me preguntan por qué no apoyo más a Donald Trump, porque se supone que deberíamos apoyar a Donald Trump, es lo que nosotros apoyamos, el capitalismo, bajos impuestos, pocas regulaciones y este tipo de cosas. Muchas personas dicen, no, pero Donald Trump hizo un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo, ha disminuido mucho los impuestos para las personas. Y sí, obviamente Donald Trump ha hecho algunos recortes de impuestos, pero lo que las personas no saben, porque no entienden cómo funciona el gobierno, cómo funciona la economía, es que esos recortes de impuestos de Trump fueron un fraude. Lo primero que hay que entender es que los recortes de impuestos tienen que ver con disminuir el gasto del gobierno. Es decir, si un presidente de verdad quiere recortar los impuestos, primero tiene que disminuir el gasto del gobierno, es decir, primero tiene que disminuir el tamaño del gobierno. Una vez hace eso, ahí sí puede recortar los impuestos legítimamente, porque el costo del gobierno es lo que gasta. Por lo tanto, el gasto del gobierno son impuestos. Cada dólar que el gobierno gasta es un dólar que tenemos que financiar de una manera u otra. Cuando los presidentes, por ejemplo, firman presupuestos que incrementan el gasto del gobierno, están aumentando efectivamente los impuestos, independientemente de lo que hagan con la tasa del impuesto sobre la renta. Lo que gastan los gobiernos de una manera u otra debemos pagarlo en forma de impuestos. Ahora, ¿cómo van a pagar por eso? ¿Nos van a cobrar más impuestos hoy o van a pedir prestado el dinero? Lo que significa que nos van a gravar incluso más mañana, porque ahora tenemos que pagar impuestos para cubrir no solo el principal sino también los intereses, o el Banco Central va a monetizar la deuda e imprimir más dinero, lo que significa que pagamos por el gobierno a través de la degradación de la moneda, o es decir, de la inflación. Esas son las tres formas que tiene un gobierno para financiarse en última instancia, a través de los impuestos, a través de la deuda o a través de la inflación. Pero independientemente de la forma que elija un gobierno para financiarse, de una manera u otra, nosotros los ciudadanos tenemos que pagar por eso, ya sea directamente a través de los impuestos o ya sea a través de la inflación, cuando no perdemos dinero, sino que perdemos el poder adquisitivo de nuestro dinero. El gobierno nos roba el poder adquisitivo de nuestro dinero, y eso fue precisamente lo que hizo Donald Trump. Donald Trump recortó los impuestos, pero aumentó el gasto, por lo tanto aumentó ese déficit. ¿Cómo financió ese déficit? Principalmente imprimiendo dinero, es decir, que las personas en Estados Unidos están pagando el impuesto inflacionario en este momento para financiar ese aumento del gobierno de Trump. Por lo tanto, Donald Trump no disminuyó los impuestos. Los recortes de impuestos de Donald Trump fueron un fraude. Donald Trump, de hecho, aumentó los impuestos. Ahora, Estados Unidos no ha sentido el peso total del impuesto inflacionario porque ha podido exportar gran parte de esta inflación, debido a que el dólar, al menos hasta el momento, ha funcionado como la moneda de reserva mundial. Así es como Estados Unidos ha podido ejecutar esos enormes déficits comerciales y exportar todo el dinero que ha impreso a cambio de productos de China, de Japón, de Alemania y del resto de los países. Y debido a que ha podido exportar toda esa inflación, los precios del consumidor se han mantenido bajos, y todo esto le permitió a la Fed pretender que, a pesar de que están creando inflación en una escala nunca antes vista, supuestamente Estados Unidos no tiene nada de inflación, el IPC no aumenta. Pero no es que no aumente, sino que toda esa inflación así está siendo exportada a otros países. En algún momento todos esos dólares van a volver a la economía estadounidense, y ahí es cuando Estados Unidos de verdad va a sentir el peso de ese impuesto inflacionario que Donald Trump aumentó. Pero en fin, eso es lo que quería hablar en este breve episodio, porque me han escrito mucho de Donald Trump. Si bien Donald Trump en su campaña obviamente emocionó a muchas personas, incluidos a nosotros, porque hizo campaña como verdadero capitalista, como libertario, quería deshacerse de la Reserva Federal, estaba atacando todas las mentiras del gobierno de Obama, estaba diciendo que no, la inflación no es tan baja como la gente cree, la inflación es más alta, todos esos números del gobierno están mal, el desempleo es más alto de lo que parece, el mercado de valores es una burbuja. Todo eso lo está diciendo Donald Trump, y evidentemente tenía razón. Pero el problema es que una vez que Donald Trump asumió la presidencia, de repente todos esos números del gobierno ya no eran falsos, ya eran reales, ya la baja tasa de desempleo ya era real, no había desempleo, era la mejor economía del mundo y de la historia según Donald Trump. No había inflación según Donald Trump, y lo único que comenzó a criticarle a la Reserva Federal era por no imprimir más dinero. Mientras hacía campaña, criticaba a la Reserva Federal por imprimir dinero, por ser muy fácil con las tasas de interés,
pero en el momento en que se volvió presidente la comenzó a criticar por no bajar aún más las tasas de interés, por no imprimir más dinero, y esa fue la hipocresía de Donald Trump. Él pudo ser realmente un verdadero libertario, un verdadero presidente libertario, pero decidió convertirse en un presidente más, un presidente que aumentó la deuda de Estados Unidos como nunca antes. De hecho, Donald Trump a final de este año va a haber aumentado el endeudamiento de Estados Unidos más en estos 4 años de lo que Obama lo aumentó durante sus 8 años como presidente. Es decir, Donald Trump ha sido el presidente que más ha gastado en la historia de Estados Unidos, por lo tanto ha sido el presidente que más impuestos ha cobrado en la historia de Estados Unidos, y por eso es que nos causa mucha risa cuando la gente se refiere a Donald Trump como un presidente capitalista. Donald Trump no tiene nada de capitalista. Sí, ha eliminado algunas regulaciones y eso es bueno para la economía, pero lo que ha gastado, lo que ha impreso, la manera en que ha intervenido en la economía recientemente con el tema de la adquisición de TikTok y todos los aranceles que ha puesto. Es decir, Donald Trump es un gran intervencionista, él no cree en el libre mercado, él cree en un gran gobierno que controle toda la economía. Y si bien la alternativa a Trump es peor, en su momento Hillary y en este momento Biden, si bien esos candidatos son mucho peor, Trump no sigue siendo todavía, no califica como un buen presidente, como un buen candidato, porque ya demostró en este primer término que Trump no cree en el capitalismo, Trump no cree en la libertad individual, Trump lo único que le interesa es aumentar el tamaño y el poder del gobierno, y lo ha demostrado este año con toda esa impresión de dinero, enviándole cheques a las personas durante la pandemia, aumentando los programas sociales, el seguro de desempleo, en vez de eliminar y hacer el gobierno más pequeño para que todos estos recursos se liberen y el sector privado pueda usarlos de manera más productiva. Trump está haciendo justo lo contrario, está aumentando el tamaño y el poder del gobierno, y efectivamente al aumentar los gastos del gobierno, sin importar lo que haga con la tasa del impuesto sobre la renta, Donald Trump está aumentando los impuestos a las personas, porque los impuestos no son lo que los gobiernos cobran, sino lo que los gobiernos gastan.